Y antes de darle la palabra a nuestra siguiente panelista, quiero invitarlos e invitarlas a llenar la encuesta de satisfacción. Voy a compartirles el link en la sección del chat para que puedan completarla, hacernos sus comentarios que nos ayudan a mejorar la serie de webinars de Recainsa y sobre todo a tomar en cuenta también algunos temas que ustedes quisieran que abordáramos desde nuestros espacios. Ahora voy a presentarles a Sol García Gili. Sol es abogada, ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Sol cuenta con un posgrado en Derecho e Inteligencia Artificial por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es la coordinadora académica en el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y Sol conversará con nosotros sobre ética y privacidad que nos ha dejado la inteligencia artificial en respuesta a la COVID-19. Sol, esta extraordinaria audiencia es toda tuya. Adelante. Muchas gracias, Jocelyn, por la invitación. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve correctamente. A ver. ¿Se ve ahí? No. Ahí va. Bueno, como bien me presentó Jocelyn, yo soy miembro del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Vengo de otra rama un poco distinta de lo que Sonia y Alejandro estuvieron conversando, pero que definitivamente encontramos algunos puntos en común. Como bien Sonia dijo al final, hay una cuestión que es fundamental en todos estos desarrollos tecnológicos que están comenzando a surgir y que con la pandemia COVID-19 encontraron un punto de, digamos, exponencialidad. Y es la cuestión vinculada a la ética y a los marcos normativos que acompañan a estos desarrollos. Aquí les dejamos nuestro mail de contacto, el observatorio, por cualquier duda o consulta. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver los marcos normativos que acompañan a estos desarrollos tecnológicos, junto con la directora del observatorio, Marisa Eisenberg, que está en la audiencia, la estuve viendo ahí. Estamos coordinando un posgrado de salud digital, que justamente, si bien nuestro fuerte y nuestro foco es la parte regulatoria y normativa, buscamos estos tres puntos en común, lo que es la parte regulatoria y netamente jurídica, lo que es la parte médica y clínica, pero también lo que es la parte tecnológica. Así que al que esté interesado nos pueden escribir o seguir en las redes, que constantemente estamos subiendo las actividades que estamos haciendo y los trabajos también en los que estamos participando. Y que bueno, que junto con Recainsa también estamos impulsando también lo que es la expansión de todo este movimiento a nivel regional, buscando fundamentalmente una perspectiva de género también en estos espacios. Así que sobre eso después, en breve, vamos a tener algunas novedades para comentarles. Pero bueno, sin extenderme en lo que es la presentación, como dijo Jocelyn, un poco la pregunta que nos convoca a este webinar de hoy es preguntarnos qué nos ha dejado la inteligencia artificial en respuesta al COVID-19 y particularmente en todo lo que tiene que ver con los desafíos ético-legales y en torno a la privacidad y la protección de los datos. Para entrar un poco en contexto, que igualmente, a ver, creo que no hace falta extendernos mucho porque ya hace 1 año y medio que venimos todos viviendo esta realidad a nivel global. Yo aquí lo que hice fue destacar quizá 3 puntos que me parecen importantes tener en cuenta en cuanto al uso, procesamiento y tratamiento de datos personales, que bueno, como entiendo que la mayoría de todos los que estamos en este webinar entendemos, la inteligencia artificial como herramienta de software se alimenta netamente de datos. Entonces, el dato adquiere un valor que es elemental para estos desarrollos
y es entonces que con la pandemia COVID-19 lo que ocurrió fue que la información y los datos pasaron a ser recursos sanitarios estratégicos y elementales para optimizar la gestión y la respuesta que los estados fueron llevando en este fenómeno. Por ejemplo, sirvió para la detección temprana de brotes, para todo lo que era el traqueo y monitoreo de los casos, y a partir de ello diseñar estrategias. Por ejemplo, en Argentina hubo una estrategia vinculada a la gestión de los casos positivos, que fue el plan detectar, que si una persona ya daba, digamos, un diagnóstico positivo de COVID, lo que se hacía era rastrear a aquellos contactos estrechos y buscar su aislamiento para justamente evitar la propagación del virus. En segundo lugar, destacar algo que es que no solo los datos sanitarios fueron los únicos involucrados en todo lo que tuvo que ver con la gestión de la respuesta al COVID-19, sino que también, por ejemplo, entre otras cosas, se utilizaron los datos de ubicación geográfica, por esto que les decía de detectar a aquellas personas que habían estado en contacto estrecho o que pudieran ser posibles casos positivos y justamente evitar la propagación del virus, y también información sobre la vida social de las personas. Esto cada vez más escuchamos cuestiones como cómo no solo la información clínica hace a la salud de las personas, sino también aquella información social que muchas veces es denominada como determinantes sociales de la salud, y que cada vez más se interrelacionan los datos clínicos con estos datos no clínicos que hacen a, digamos, nuestra vida y a nuestro perfilamiento como personas y, digamos, seres humanos digitales que hoy por hoy somos. Y bueno, por último, en tercer lugar, en cuanto al contexto, algo que surgió mucho en este tiempo con la pandemia COVID y que no solo es, digamos, limitado a lo que son las cuestiones sanitarias, sino que se planteó mucho con otro tipo de derechos involucrados, como por ejemplo lo que es el derecho a trabajar. Aquí en Argentina, la pandemia se fue gestionando por etapas en donde se abrían o cerraban determinadas actividades, y muchas veces los cuestionamientos iban por el lado de qué era una actividad esencial que les permitiera a ellos de repente llevar a cabo su actividad de manera presencial y a otros no, o que tuvieran sus negocios o locales cerrados. Entonces aquí entra un poco la discusión que en el ámbito de la salud y de los datos personales es esta cuestión entre la valoración o buscar el equilibrio entre preservar la salud y la seguridad a nivel poblacional o de, digamos, la sociedad, versus el respeto y el resguardo de datos personales o, digamos, derechos individuales de las personas. Bueno, ahora pasando un poco a qué usos se fueron dando de inteligencia artificial para el manejo y la gestión de la pandemia COVID-19. Ya algo Sonia y Alejandro estuvieron adelantando. Yo aquí lo que hice fue enumerar los principales usos que se fueron dando. Como les dije, todo lo que tuvo que ver con la detección temprana, el traqueo y monitoreo de casos. También, digamos, sirvió mucho la inteligencia artificial para la gestión de los recursos, tanto los recursos médicos como los recursos humanos. Un caso muy interesante de desarrollo que hubo aquí en Argentina fue el Sanatorio Güemes, que utilizaron inteligencia artificial para hacer predicciones acerca de los momentos de mayor brote, y ello lo que les permitía internamente a la institución era luego gestionar las camas de la unidad de terapia intensiva, o por ejemplo, como les decía, también gestionar los recursos humanos, y dependiendo si había más casos, administrar, por ejemplo, las vacaciones del personal sanitario. Otro de los puntos que también Alejandro ya estuvo hablando un poco es todo lo que tiene que ver con la predicción en el diagnóstico, y que sirve de ayuda a los profesionales de la salud como una herramienta de soporte para la toma de decisiones clínicas.
aquí en Argentina, un desarrollo que el más conocido y que fue el que también tuvo una aprobación por parte del ANMAT, que es nuestro organismo que, digamos, controla todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos, medicamentos, cosméticos y alimentos, y que fue la empresa Entelay, que, como bien mostró Alejandro, fue un desarrollo que, digamos, ellos cuentan con lo que es la predicción en el diagnóstico por el reconocimiento de imágenes, por las placas de tórax. Y el último de los puntos, también vimos que el uso de inteligencia artificial ayudó mucho a todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de la vacuna. Creo que en otros tiempos hubiera sido impensado creer que iba a ser posible contar con una vacuna en menos de un año, casi, o un año un poquito más. En otros momentos quizá estos desarrollos demoraban muchísimos años más, con lo cual la inteligencia artificial aquí sí mostró, digamos, una usabilidad y la optimización en cuanto a los tiempos de desarrollo de estos medicamentos. Bueno, pasando un poco a lo que es el uso y la protección de los datos, como les comentaba al inicio, la inteligencia artificial como herramienta tecnológica se nutre esencialmente de datos, y en el caso de las herramientas que son aplicadas al ámbito sanitario, estamos ante datos de salud, que aquí yo lo que fue, digamos, un poco en esta pregunta de cómo impacta la inteligencia artificial a nivel ético y normativo, digamos, lo que se me viene a la mente en primer lugar es decir, ok, la inteligencia artificial usa datos en su entrenamiento y luego cuando es aplicado en la práctica real. ¿Qué implicancias tiene jurídicamente el uso de datos de salud? Y la verdad es que, digamos, muchísimas, porque, bueno, digamos, hay ciertas limitaciones que normativamente se imponen al tratamiento de los datos de salud. La mayoría de los ordenamientos jurídicos, y aquí en Argentina también son catalogados como datos sensibles por la potencialidad que tienen, digamos, discriminatoria. De repente no es lo mismo, digamos, una información personal mía de la música, el tipo de música que me gusta escuchar, a qué enfermedades puedo llegar a tener. Entonces es por eso que a los datos de salud, por la potencialidad discriminatoria que tienen, y también por el posible daño que se puede generar si se, digamos, divulgan los datos de salud sin el consentimiento del titular, es por eso que cuentan con mayores niveles de protección al momento de usar, tratar o almacenar los datos de salud. Y que obviamente, digamos, quienes desarrollen sistemas de inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario tienen que tener en cuenta estos marcos normativos y los principios también éticos que acompañan a estos marcos normativos. En segundo lugar, es, digamos, en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia COVID-19, particularmente la normativa argentina, digamos, se le brinda al Estado ciertas facultades especiales cuando se está en cumplimiento de funciones públicas que, por ejemplo, permiten que se puedan tratar, digamos, recolectar los datos de salud sin el consentimiento de la persona, repito, siempre que se esté en ejercicio de estas funciones públicas según la competencia que se le haya dado al organismo estatal pertinente. En tercer punto, algo que escuchamos mucho en las noticias y que también tiene que ver con cuestiones de tipo cultural o político de la sociedad en la que se esté aplicando un determinado desarrollo tecnológico, fueron aquellas cuestiones, por ejemplo, polémicas en torno a la geolocalización de las personas. Muchos países y estados desarrollaron aplicaciones para, digamos, hacer el traqueo de las personas, y uno de los cuestionamientos que se hacía era si se podía o no desactivar la funcionalidad de geolocalización, si era necesario o no, porque digamos uno de los principios que rige normativamente en cuanto a la protección de los datos personales es la cuestión de la finalidad, o sea, ¿para qué yo
necesito ese dato personal, ¿me es funcional para este desarrollo tecnológico? ¿Sí o no? ¿Es funcional para el cuidado de la salud de la persona si es que estamos ante una herramienta que se busque, por ejemplo, una cuestión diagnóstica? Eso es un punto que es elemental siempre tener en consideración porque, digamos, hay que tener en cuenta cuál es el uso principal que se le está dando al dato, porque a partir de ello va a derivar el consentimiento informado que yo le voy a tener que brindar al titular y que ese titular me tiene que aceptar y dar su consentimiento para el tratamiento. Entonces hay que tener muy en claro cuál es la finalidad que yo voy a buscar con el tratamiento e informársela al titular de ese dato. Que bueno, lo que decía esto de las cuestiones de tipo cultural y político, quizás hemos visto, por ejemplo, en China había ciertos desarrollos de aplicativos de geolocalización de las personas y que quizá aquí en Occidente nos generaban mayor ruido, de repente se podía hacer cuestionamientos sobre la legitimidad o la viabilidad de esos desarrollos, pero porque nosotros ya tenemos también otra cultura en torno a la protección de la privacidad y de la seguridad de nuestros datos personales. Bueno, otro de los puntos que me parecía importante destacar en esta reflexión fue un poco también cuáles fueron las directivas o posturas que adoptaron los principales organismos internacionales, que son bueno, la Organización Mundial de la Salud y en Naciones Unidas, un informe que hubo del secretario general. El primero de los documentos, que fueron consideraciones éticas en torno al tratamiento de los datos personales, que fue, digamos, publicado en mayo del 2020, y el segundo, como les decía, fue un informe del secretario general de las Naciones Unidas, en el cual él remarcó desde un inicio, como vemos, el documento se publicó en abril del 2020, o sea, a un mes de que se había declarado la pandemia, y él lo que remarcaba era justamente la importancia de que la gestión de la pandemia por parte de los estados sea realizada desde una perspectiva que contempla los derechos humanos. Así que bueno, en definitiva estos dos documentos, las digamos, principales reflexiones o conclusiones que yo pude extraer es en torno a lo que es tratamiento y protección de los datos. En primer lugar, asegurarnos que la recopilación, el uso y procesamiento de los datos, digamos, sea legítimo, que digamos, las operaciones se realicen en cumplimiento de las legislaciones que tenga el Estado o, digamos, los marcos internacionales que también emiten directrices en torno al tratamiento de los datos personales. En segundo lugar, como les decía, vinculado a lo que es la finalidad del tratamiento del dato, siempre hay que tener en cuenta, y más aún en esto de lo que fue la pandemia COVID-19, que haya una limitación en ámbito y en el tiempo según la necesidad, o sea que el tratamiento se circunscriba a la finalidad para la cual yo estoy desarrollando esta herramienta tecnológica. Deriva de ello también que sean proporcionales a los propósitos, que se cumpla con la confidencialidad y la seguridad de los datos. Como les decía, esto está directamente relacionado con la potencialidad discriminatoria que tiene el dato en salud. Y por último, también tener en cuenta que haya transparencia en estos desarrollos, justamente para generar confianza en la población en cuanto al desarrollo de estas iniciativas o aplicaciones futuras. Y en cuanto al documento de derechos humanos, que como les decía fue una declaración del secretario general de las Naciones Unidas, destaco, digamos, como punto fundamental, tener en cuenta que los derechos humanos siempre colocan a las personas en el centro del escenario y que es importante que las respuestas, más aún cuando estamos ante derechos fundamentales como lo es el derecho de la salud, que estas respuestas a la pandemia sean moldeadas
desde una perspectiva de derechos humanos, que por ejemplo, digamos, no discrimine, que sea inclusiva, que busque la atención de todos y todas, que también tenga una perspectiva de género, que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque en definitiva lo que se plantea es que si uno diseña estas estrategias bajo esta perspectiva de derechos humanos, seguramente se van a producir mejores resultados en, digamos, el manejo y la gestión de la pandemia, porque de repente nos podemos encontrar con alguna situación en la que estemos, y esto se ha visto mucho, entre la vida y la muerte. Entonces es fundamental tener en cuenta estos derechos al momento de tomar las decisiones y de diseñar estrategias a nivel de salud pública. Bueno, puntualmente en Argentina, vinculado también un poco con las directrices que fueron emitidas internacionalmente, nosotros contamos con digamos, como organismo que controla la aplicación de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, tenemos la Agencia de Acceso a la Información Pública, y dentro de la agencia está la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y el año pasado se emitió una guía puntualmente con lineamientos para lo que era el tratamiento de datos personales referidos a la salud de, digamos, las personas que tuvieran COVID-19 y todo lo que sea la gestión de la pandemia. Estas recomendaciones, digamos, como pautas, lo que decían era, en primer lugar, como les comentaba, tener en cuenta que los datos de salud son una categoría especial de datos personales que son catalogados como datos sensibles y que en consecuencia merecen una protección más rigurosa. En segundo lugar, tener en cuenta que la divulgación del nombre de un paciente que ya tiene con un diagnóstico de coronavirus positivo requiere del consentimiento expreso del titular de ese dato, es decir, del paciente. En tercer lugar, tener en cuenta que los establecimientos sanitarios y los profesionales de la salud pueden procesar y cederse entre sí los datos de los pacientes siempre y cuando se cumpla con la obligación del secreto profesional, que además surge si, digamos, este punto del secreto profesional se contempla en la Ley de Protección de Datos, pero además está previsto en la Ley de Ejercicio del Arte de Curar, que justamente establece lineamientos para el ejercicio profesional médico, y también está previsto en nuestro Código Penal como un delito. En cuarto lugar, tener en cuenta que esta obligación del secreto profesional va a subsistir aún después de finalizada la relación con el paciente, es decir, que una vez que el paciente y la consulta médica ya termina, no es que termina la obligación del médico de resguardar la privacidad e intimidad del paciente, sino que continúa esta obligación. Luego, tener en cuenta que para usar la información, digamos, del paciente con fines incompatibles al tratamiento médico, hay que requerir el consentimiento, que este consentimiento, según nuestra normativa, tiene que ser pleno, libre e informado. Para ello es fundamental explicar, digamos, cuáles van a ser las finalidades y los usos que se le van a dar a esos datos personales de la persona. Y en último lugar, bueno, lo que la agencia, digamos, determinó como directriz y que también encuentra amparo en nuestro ordenamiento jurídico, es que el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales aquí en Argentina, digamos, nuestra organización es una organización federal, nuestro gobierno, tenemos, digamos, provincias, y cada una en lo que es materia de salud tiene autonomía normativa y cuenta cada provincia con un ministerio provincial, que obviamente el Ministerio de Salud de la Nación lo que hace es una función de rectoría de los demás ministerios provinciales. Pero bueno, lo que, digamos, la Agencia de Protección de Datos Personales emitió fue que tanto el Ministerio de Salud de Nación como los ministerios provinciales están facultados a requerir, recolectar, cederse entre sí o procesar
cualquier otro modo de información de salud sin el consentimiento de los pacientes, conforme las competencias explícitas e implícitas que tienen, digamos, para poder actuar. Esto que les decía es la potestad que tiene el Estado para actuar dentro del ejercicio de su función pública. Y bueno, como también para ir terminando un poco con esta reflexión de qué es lo que nos dejó la pandemia en cuanto a ética y privacidad, recientemente la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el cual desarrollan principios éticos en torno al uso de la inteligencia artificial en salud. Creo que este documento es una, digamos, directriz y una buena línea a tomar en consideración en torno a el respeto de los derechos y justamente la protección de la persona humana frente a estos desarrollos tecnológicos. En primer lugar, bueno, lo que digamos, se destaca es la cuestión de preservar la autonomía del ser humano, tener en cuenta esto también que Alejandro algo lo mencionó, la cuestión de que no todo puede llegar a ser automatizable y que es fundamental que siempre haya una supervisión de un profesional médico al final del uso de estos desarrollos de inteligencia artificial. En segundo lugar, tener en cuenta que siempre cuando uno busque diseñar estas herramientas sea en promoción del bienestar y de la seguridad de las personas y en el interés público. En tercer lugar, como les decía, también garantizar la transparencia de estos sistemas, la claridad y la inteligibilidad, que aquí lo que es fundamental muchas veces es tener en claro cuáles son los mecanismos que se utilizan para arribar a, digamos, una conclusión, es decir, tratar de entender cómo llega el algoritmo a esta conclusión. Porque, bueno, de repente, como les decía, puede ser que estemos ante una situación de vida o muerte y hay que entender cómo es que el sistema llegó a determinar, por ejemplo, que una persona era positiva o negativa de COVID-19. En cuarto lugar, bueno, promover la responsabilidad y lo que se denomina como accountability, que es la rendición de cuentas de estos sistemas, garantizar la inclusividad y la equidad en vista de esto de los derechos humanos, y por último, promover una inteligencia artificial que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Y bueno, como conclusiones que me gustaría destacar en cuanto a estos desafíos éticos que nos trae el uso de herramientas de inteligencia artificial, en primer lugar, tener en cuenta que es muy importante que estos desarrollos se implementen desde una perspectiva de derechos humanos y que respeten los principios bioéticos por la importancia de los derechos involucrados en estos desarrollos tecnológicos que se utilizan en la salud. En segundo lugar, pensar en los beneficios netos que brinda la inteligencia artificial en la asistencia médica o bien para gestionar los recursos o en el desarrollo de nuevos medicamentos. Aquí es importante, obviamente, detectar, por ejemplo, si en el entrenamiento hay algún tipo de sesgo o si, digamos, se encuentra lo que se denominan como atajos de aprendizaje. Como dijo Alejandro, hubo muchos estudios y investigaciones en torno a la evidencia científica de estos desarrollos de inteligencia artificial. Por ejemplo, hubo una investigación muy interesante que analizaron diversos sistemas en esto de lo que es la predicción por el reconocimiento de imágenes por placas de tórax, y en muchos casos lo que los investigadores concluyeron era que estos sistemas quizás funcionaban muy bien en las etapas de entrenamiento y de laboratorio, pero que luego, cuando eran llevados a la práctica, demostraban no arrojar resultados tan, digamos, ciertos, porque de repente lo que, digamos, pudieron identificar en algunos desarrollos era que, digamos, el sistema concluía si una persona era positiva de COVID-19, identificando patrones que eran irrelevantes para el diagnóstico clínico.
por ejemplo, en esa investigación, después, si les interesa, les puedo pasar el paper. Lo que detectaron era que de repente digamos, la inteligencia artificial detectaba como píxeles importantes de las radiografías, la ubicación de los hombros, o si de repente la placa tenía una letra R, que era el indicativo de que era del lado derecho de la placa, pero a los fines clínicos o médicos no aportaba ningún tipo de valor. Entonces, es importante identificar si estamos ante un sistema que brinda beneficios y que le permitan al profesional médico mejorar la gestión de su trabajo y también de los recursos a nivel sanitario. En cuanto a lo que tiene que ver con la privacidad y la ética y el tratamiento de datos personales, es importante que se respeten todos los principios normativos y que son aplicables al tratamiento de datos personales desde el diseño y el entrenamiento de los sistemas. Por eso es muy importante cuando se conforman los equipos que van a desarrollar estos sistemas que sean interdisciplinarios, es decir, que haya personas que provengan de distintas ramas, que puedan aportar su visión y que justamente desde lo jurídico estemos atentos a los usos y las formas en que se utilizan los datos personales. Y bueno, quizá la mayor deuda pendiente que tenemos de nuestro lado, lo que es el mundo jurídico, tiene que ver con esto de buscar generar marcos normativos que sean flexibles, que permitan los desarrollos tecnológicos, pero que a la vez sean receptivos de los derechos humanos y de los principios bioéticos que tan importantes son en el mundo sanitario. Con esto ya finalizo mi presentación. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, por cualquier consulta, aquí estamos. Gracias, Sol, por tu extraordinaria presentación, sobre todo por traer todos los aspectos legales, normativos y regulatorios que son tan importantes en estos procesos de transformación digital en salud. Y ya para finalizar, quiero presentarles a Daniel Reina. Daniel es ingeniero en mecatrónica por la Universidad de Monterrey y cuenta con un máster en inteligencia artificial por parte de la University of Sheffield en Reino Unido. Actualmente es responsable del Advanced Technology Lab en Accenture Innovation de México y del grupo de inteligencia artificial en Accenture. Es catedrático en el área de neurociencias en el TEC de Monterrey y de tecnología dentro del Hospital Zambrano Elión, así como decano de la comunidad de School of Artificial Intelligence Monterrey. Es líder de análisis de datos, innovación, calidad, gestión de proyectos para las industrias automotriz, de energía, metal, salud, agricultura y de productos. Daniel compartirá con nosotros sobre inteligencia artificial y COVID-19 en México, lecciones aprendidas. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿sí me ven? Sí, te vemos. Excelente. Bueno, mucho gusto a todos. Por ahí veo a Jocelyn, muchas gracias. Y a todos los demás que estamos por ahí en la llamada, mucho gusto. Déjenme, les voy a compartir. Por favor, avísenme. Es muy breve. Tenemos 15 minutos, así que vamos directo al grano, ¿no? Aquí está. Okay. ¿Me pueden confirmar nada más que vean la pantalla, por favor? Se ve. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Súper. Bueno, ya mis compañeros bueno, déjenme introduzco un poco. Muchas gracias por la presentación. Igual, Daniel Reina, yo estoy ubicado acá en Monterrey, en México, al norte del país. Tengo entendido que aquí estamos en la llamada de distintas personas en toda la región, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, bueno, venimos a hablar un poquito de esto que hacemos pues todo el tiempo, todo el día. La verdad que yo tengo ya varios años en temas de inteligencia artificial, en su aplicación, su entendimiento, qué tipo de retos manejamos, etcétera. El área de salud
particularmente es un área de muchísimo interés para mi persona y donde me he enfocado, ¿no? Bastante. Entonces, como mencionamos, yo en la parte de Accenture México, yo gestiono, me encargo digamos, responsable de que los proyectos de inteligencia artificial sucedan y cómo habilitar a las compañías. Entre ellas, precisamente el año pasado, a través de un modelo de realidad extendida, hicimos la primera operación en Latinoamérica de hombro utilizando realidad extendida combinado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología nosotros la desarrollamos, hacemos nuestros prototipos y luego salimos. Entonces, llegando al tema de COVID, ¿no? Pues llegó en el 2020, todas las empresas pequeñas, medianas y grandes tenían su estrategia. Llegó COVID y dijo, no, esa estrategia ya no funciona, ¿sí? Tienes que encontrar una manera de ser resiliente, una manera de poder avanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo otra vez, ya en el 2021, ya no decimos, si bien todos estamos en la pandemia, ya más bien la cultura organizacional en las empresas se ajusta de manera que, ok, esto es como vamos a vivir ahora, tenemos que tener dos estrategias. Nuestra estrategia de innovación, enfocada a largo plazo y cómo avanzamos, pero sin perder lo que en el corto plazo puede pasar, ¿no? Los cambios que tenemos que estar adoptando constantemente. Entonces, algo muy interesante que por ahí les dejo la liga abajo es, la compañía en Accenture, cada año emitimos un documento. Este documento lo que nos muestra son las 5 principales tendencias tecnológicas que van a transformar los siguientes 3 años. A nosotros mismos nos pasó, nosotros generamos las tendencias, es un estudio con expertos, en este caso el 2020-2021, fueron alrededor de 7,000 CEOs, CIOs, responsables de equipos, gente que está, digamos, en la cabeza, en las alturas de las organizaciones y que conocen y saben en cuanto a la estrategia, el desarrollo de tecnología. Y entonces encontramos todos los números y vemos qué va a pasar. Entonces, con el tema del COVID, la inteligencia artificial se vuelve un rol mucho más relevante de lo que ya era para la sociedad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un celular que usamos el asistente de voz? ¿Cuántos de ustedes no utilizan Google Maps para ir a un lugar? Aunque digan que no le creemos a la tecnología, no nos gusta, ustedes le creen al celular donde les dice vete para acá, ¿no? En lugar de quizás tú agarre tu propia ruta, ¿no? Entonces todos estamos muy expuestos a esa tecnología. Entonces AI, dentro de todo lo que manejamos en el Tech Vision, el documento les digo que emitimos año con año, y ahí está la liga para que le puedan dar un vistazo. De todos los habilitadores tecnológicos, AI sigue siendo por mucho el principal, ¿no? Para poder habilitar el tema de realidad extendida, todo lo que tenga que ver con Digital Twins, que cada vez va a ir saliendo más y más a nivel mundial, no únicamente México, no únicamente Latinoamérica, es a nivel global, esto es parejo. Entonces, ¿cómo convertimos esta prioridad? Algo muy interesante que nos topamos es que todos queremos aplicar inteligencia artificial, compañías, personas, pero uno de los bloqueos principales es cómo llevamos esto a que los colaboradores o empleados lo adopten. Si ellos no lo adoptan, la compañía no puede hacer nada, ¿no? Y esto lo vemos, por eso vemos una creciente ola de startups y compañías saliendo en todo el mundo. Con el COVID resulta que más del 75% de las compañías, de las organizaciones, están piloteando o están adoptando AI en alguna unidad de negocio que tienen. Entonces, esto te dice un número importante, ¿no? De cómo queremos crear un diferenciador y cómo podemos avanzar. Entonces, esto pues es importante para efectos de la estrategia de innovación y la estrategia de desarrollo que tienen las compañías. Entonces, pues, ¿qué queremos hacer ahora? Salvar vidas es nuestro primer objetivo, ¿no? Que tenemos a nivel global. Y todas las compañías, todos los países, en más o menos medidas, están ejecutando acciones, ¿no? Por ejemplo, en el lado México, hace unos meses se reafirmó una colaboración
con China, con la Universidad de Pekín, para incentivar el desarrollo de inteligencia artificial. Si bien, por ejemplo, aquí ustedes ven estos casos, ¿no? Como vehículos autónomos, personas, específicamente con el área tecnológico de Monterrey, una universidad acá de México, se busca mucho desarrollar toda la parte de salud, y ahorita vamos a ver unos casos de esto. Pero esto es una estrategia muy buena que es parte de iniciativa privada con apoyo del sector federal, ¿no? Entonces, esto permite, con la infraestructura y los conocimientos que podemos traer de China, pero con todo el talento que nosotros contamos en México, ¿no? De la misma manera que contamos muy seguro con compañeros de otros países, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hicieron el año pasado y que ahorita está en aplicación en parte de varias universidades, no una exclusiva, es el reconocimiento facial. Ustedes saben, ustedes agarran su celular, lo desbloquean y ya está, ¿no? Pero pónganse una máscara, pónganse un cartón, tápense un ojo, etcétera, van a fallar, ¿no? Y lo pueden intentar ahorita. Entonces, parte del reto es, ¿cómo puedo crear un sistema que me incluya cubrebocas, ¿no? Entonces, es parte del desarrollo, parte del desarrollo que hicieron unos alumnos de maestría en una universidad acá de Nuevo León, pero que también se ha replicado en otros lados. El reto viene, no sé si a ustedes les pasa, yo, por ejemplo, soy usuario del celular, un Google Pixel, ¿no? De Google, de la compañía. Y está muy interesante porque sus versiones anteriores tenían, como muchos celulares que estoy seguro que ustedes tienen, el desbloqueo por cara. Bueno, en la versión nueva quitaron eso. Dijeron, no, vamos a regresar al dedo. Mucho más seguro, la huella digital es única y repetible que tu cara. Y aparte, te voy a tapar con cubrebocas, me estás dejando muchísimo menos información, ¿no? Después podemos tener una plática de inteligencia artificial, con todo gusto, platicar exactamente el patrón. La compañera anterior de Argentina nos comentaba, ¿no? El tema de los datos, ¿no? Todos los sistemas de inteligencia artificial son hambrientos, no funcionan si no tenemos los datos adecuados, curados y que no tengan algún sesgo, ¿no? Porque ahí entramos en la parte de responsabilidad, accountability y demás. Entonces, empezamos a aplicar esto y nosotros ya vemos esto en algunos sistemas, ¿no? Que se empiezan a implementar a nivel escala. Y por un ejemplo de esto que les digo es lo del celular. Otro también que a nivel mundial, y aquí en México no fue la excepción, es cómo trabajamos con imágenes de tórax, ¿no? Rayos X, para ver qué está pasando. Sabemos que uno de los signos que muestra el COVID es la dificultad para respirar, porque se genera una especie de mucosidad, ¿no? Alrededor de nuestros pulmones, entre otros signos que también ya hemos visto a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo iniciativas de distintas universidades empezamos a obtener datos, que son imágenes de tórax, y con eso entrenamos un modelo que nos diga, funciona, perdóname, la persona es muy probable que tenga COVID o no es muy probable que tenga COVID. Esto se ha hecho en México en distintas universidades públicas y también algunas privadas. Aquí algo dejar muy en claro, recordar que todo lo que se está haciendo, todo lo que tenga que ver con salud, tiene que tener una extra validación de lo que no es salud. ¿Y cuál es esa extra validación? Hay que tener mucho cuidado que los datos que tenemos sean representativos de nuestra área, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo puros datos, por ejemplo, imágenes de rayos X o de tórax de gente de China? Y pues no necesariamente se ven iguales, ¿no? O sea, finalmente sí, tenemos costillas, pulmones y todo, pero la composición, el desarrollo genético, etcétera, es diferente a lo que tenemos de este lado, ¿no? Nosotros como latinos o México, Colombia, países, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas diferencias porque eso nos puede marcar. En México, y no estoy muy seguro quizás en otros países, pero seguramente sí es también, ninguna tecnología es concluyente. Ninguna tecnología que yo desarrolle esto, oye, mi modelo tiene una accuracy del 99% en entrenamiento y cuando lo he puesto a validar estoy en el 95%. Está buenísimo. Bueno, legalmente nosotros no podemos decir la persona tiene COVID o no tiene COVID. Nosotros te tenemos que decir, oye, creo con cierta confianza que esto está pasando en la persona, ¿no? Ojo, atiende, ve esta parte.
Y algo muy interesante que lo vamos a empezar a escuchar cada vez más, nosotros estamos siendo pioneros en la parte de vehículos autónomos, es esto, esta imagen que ven aquí, del tórax con colores, ¿no? Esto nosotros van a empezar a ver todo lo que es Responsible AI y empieza la parte de Transparent AI, Explainable AI, ¿no? O sea, cómo la decisión que la máquina está diciendo me diga por qué, me lo muestre y finalmente de ahí yo tomo la decisión final. Entonces, este color me dice, oye, yo tomé la decisión de que esto es COVID porque este color, en esta parte, ¿no? Préstale una atención. Perfecto, ya me estás diciendo, ya es responsable. Recuerda, toda la tecnología que nosotros desarrollamos es tecnología que a todos nosotros nos representa, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema que tiene una preferencia para, por ejemplo, uno muy sonado de Amazon hace unos meses, hace unos años, que reclutaba con preferencia a varones que a mujeres, pues no es que el sistema esté mal. Tú en el sistema le enseñaste que tenga, a lo mejor sin hacerlo consciente, que prefiera a varones que a mujeres. Se dieron cuenta, lo corrigieron y ya está. Otra de las cosas que ha nacido a lo largo de esto es, por ejemplo, el Health Data Science Program, en el cual yo soy ahí parte del equipo docente, donde básicamente es un programa, un diplomado orientado a formar líderes con habilidades y herramientas para poder obtener, almacenar e interpretar datos desde el sector salud, ¿no? Esta iniciativa que tenemos con el equipo de Health IDS, sustentado por la Escuela de Medicina, el área de salud del Tecnológico de Monterrey. Entonces, recientemente terminamos la primera ola del programa. Entonces, vamos enseñando a las personas, independientemente de su nivel de desarrollo, su carrera, pero que les interesa y que le ven el futuro al tema de los datos, por cualquier lado de beneficio que tengamos. Te llevamos desde cómo está la situación actual a nivel México, a nivel Latinoamérica, cómo realizar un análisis de datos, qué es un análisis de datos, qué es inteligencia artificial, qué no es, porque luego también confundimos términos, ¿no? de las cosas, como por ejemplo Big Data, Deep Learning, Data Science, ¿no? O sea, ¿en qué momento se relacionan y en qué momento están separadas? Entonces, este programa, pues ahora sí que lo hemos hecho y está abierto a todas, a cualquier región. Tenemos personas de varios países inclusive, y estamos maestros, gente con maestría, gente con doctorado, gente del sector salud, gente que sabe del área, y entonces tenemos una serie de eventos, de asesoría, las clases, por supuesto, y pues ha sido un éxito hasta ahora. Esto que hicimos con Landing AI fue algo que empezó a salir en cómo podemos asegurar, o cómo podemos alertar que no existe, que nosotros no nos estamos juntando con personas. Si se fijan aquí, estamos viendo esto, ¿no? Estas dos personas están retiradas, está verde, estas dos están cerca, ¿no? El 1.5 metros, 2 metros no lo estamos respetando. Nosotros hemos aplicado esta tecnología. De hecho, ahorita estamos en un proyecto desde México, pero para la región de Latinoamérica, en Chile y Argentina, donde estamos viendo esto para compañías, para tiendas de supermercados, ¿no? Y que ya en los siguientes meses estamos trayendo para México también. Entonces, tecnologías AI en este caso es detectar personas, pero aparte hacer ahí una configuración para decir que están cerca o no. Tomamos la decisión y es donde podemos alertar. Esto que lo hemos visto en muchísimos lados, ¿no? O sea, crear los robots de la asistencia, ¿sí? Que puedan soportar al terapeuta, ayudar a las personas que están en los hospitales para acercarme a ti. Entonces, en distintos hospitales iniciaron en los privados, que tienen quizás un poquito más de recursos. Después ya hubo una inversión a nivel federal, a nivel público, primero en el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, aquí en todo México. Entonces empezamos a ver cada vez más esto, ¿no? Ustedes van ahorita a hospitales, principalmente privados, que es donde encontramos más, y ya los ven rondando por todos lados, ¿no? O sea, es un apoyo muy grande, es prácticamente lo que tenemos en nuestro celular, ¿no? En nuestro chatbot que le preguntamos qué hora es, quiero comer esto, véanlo algo muy similar, pero con una capacidad de manejo autónomo también,
y aparte algo de interpretación del lenguaje. Ya para ir cerrando, por la parte del UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hemos trabajado mucho en la detección y la generación de fármacos, pero también de entender al virus, ¿no? O caracterizar el virus como lo tenemos aquí en la palabra, ¿no? ¿Por qué? Mencionábamos tomar una medicina en promedio antes de COVID te lleva entre 10 y 15 años. Ese es el promedio, ¿no? Entre investigación, pruebas, aplicaciones, las distintas fases, producción, distribución, aplicación, ¿no? O sea, tienes un ciclo enorme. Pero con AI lo que hacemos, imagínense, es que podemos estar probando todo el tiempo, apoyado de ciertos recursos a nivel hardware, y poder hacer decir, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, o no, aquí mutó, aquí fue efectiva tanto por ciento, no funciona, siguiente, ¿no? Entonces, vamos acelerando esto. Y en apoyos por ahí con NVIDIA y también la Universidad Técnica de Múnich, se fue generando y, bueno, se sigue trabajando en esta parte, ¿no? Hemos visto cómo el virus ha mutado, entonces tenemos que seguir avanzando. Y la última, bueno, pues sería ¿no? Que esto fue una participación de Virify, ¿no? La organización dirigida por distintos voluntarios. Ha participado desarrolladores, no es exclusivo de un país, ¿no? Está México, está Argentina, está Brasil, está Colombia, está Chile, está Alemania, está Estados Unidos, distintas organizaciones, que está muy padre. Y ahí están los pasos. Ustedes pueden bajar la aplicación, pueden hacerlo en línea también. Él literal graba la voz. Ustedes saben que uno de los efectos que tiene es en los pulmones, ¿no? Pero también en la garganta. Entonces, ese patrón de detección, así como yo cuando yo escucho, por ejemplo, a Jocelyn, ¿no? Hablando con ella más, voy a detectar su pitch, voy a decir, es Jocelyn, aunque no te esté viendo. Entonces, ellos nos invitan a donar nuestros datos, principalmente a la gente que se ha identificado con COVID, y para poder entrenar un modelo de inteligencia artificial que ayude en ese diagnóstico. No es un diagnóstico concluyente otra vez, pero que aporte. Ya tenemos imágenes de tórax, tenemos detección del patrón de habla y del tos, de la tos. Entonces, todo esto es información, ¿no? Finalmente, lo que necesitamos ahora es información. Y aquí les dejo una pregunta para que se le vean a la almohada. ¿Tú qué estás haciendo ante esta nueva normalidad y el uso de ella? Porque todos queremos tener el mejor desarrollo, todos queremos tener la tecnología, ¿no? Ahora sí que como en México había un chiste o meme, ¿no? Que decía, eso no lo tiene ni Obama, ¿no? El expresidente de Estados Unidos. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo tanto en el desarrollo? Porque aquí nada más, pequeño paréntesis, una de las cosas que dentro del Tech Vision que encontramos en Accenture es, tenemos que poder habilitar a las personas a desarrollar inteligencia artificial, entre otras tecnologías. Pero ahora con todo el desarrollo que tenemos a nivel computacional cloud, resulta ser que alguien que quizás no está preparado, entre comillas, para ese desarrollo, tiene un speed up para la adopción, porque en cloud tú ya tienes prácticamente acceso a todo y es casi un drag and drop. Obviamente ya cuando entramos a nivel profundidad requerimos ahí un poquito más, pero todos tenemos la posibilidad. Entonces, si ustedes tienen algo en mente, creen que pueden aportar algo al mundo, a la ciencia en esta parte, no nada más por el tema de COVID, sino en general en la salud, investiguen, van a encontrar la manera. En mi caso me pueden contactar, obviamente, no sé si por ahí los datos los comparten, pero si no es daniel.reina@accenture.com, está muy sencillo el correo. Y pues bueno, entramos a este mundo de AI, ¿no? Tan alocado, pero tan interesante y tan retador, ¿no? Y el sector salud ha sido el más impactado, ¿no? Así como el sector salud, ojo, ya cierro con esto, perdón, es que se empiezan a ligar muchas ideas. El sector salud, dentro de las cuatro revoluciones industriales, donde ahorita estamos en la cuarta, la parte de inteligencia artificial, el sector salud ha sido el sector más atrasado en cuanto al impacto, porque ustedes ven chatbots y ven cosas en hospitales, pero compárenlo contra temas de vehículos, compárenlo contra temas de entertainment, de lo que tenemos en nuestra vida diaria, y estamos muy, muy atrasados de eso, ¿no? Entonces, COVID nos enseñó dos cosas.
El mundo no está preparado para las cosas esenciales, no está preparado para atender emergencias, está preparado para vendernos cosas que no necesitamos. Y dos, el apoyo o el desarrollo que generamos en medicina o en salud para poder mejorar digamos, la calidad de vida y nuestro bienestar integral, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya dejado un poquito para su conversación diaria y cualquier cosa, por favor, contáctenme, ¿no? Estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante todo el desarrollo en inteligencia artificial que se está realizando en México y llama la atención la alta participación que están teniendo las universidades en su desarrollo. Desde Recaínza estamos muy contentos de estar colaborando con el Health Data Science Program y con Health Ideas. Y bueno, gracias a la audiencia hemos tenido muchísimos comentarios. Quisiera leer un par de comentarios generales antes de cederle la palabra a los panelistas. Alejandro, tocaste el tema de assessment tecnológico y de ahí se puede derivar quién paga con cierta evidencia, excelente exposición. Sería interesante que existieran fondos públicos resguardados para investigación en esta área y que luego los productos de esas investigaciones fueran de dominio público. Hay más. Gracias a Recaínza por la organización de este webinar y a Alejandro por sus desafiantes reflexiones. Este es para Sonia, si se van a entrenar con fotos de dermatoscopio y únicamente lo tienen los dermatólogos. Esta aplicación sería únicamente útil para ellos. El problema es que los dermatólogos no necesitan tanto esto como médicos generales o pacientes. Aquí hay otro. La dimensión ético-legal no está aún preparada para estos retos. Es muy importante incorporar la cuestión normológica en los desarrollos tecnológicos. De lo contrario, podrían transformarse en testimoniales. Y un último comentario, lo importante es llevar estas soluciones a niveles primarios para apoyar la mejora de resolutividad y derivación, permitiendo a su vez mejor distribución del acceso. La inteligencia aumentada, más que artificial para mi gusto, expresa el objetivo en salud. Así que bueno, no nos gusta terminar con los webinars porque la verdad que dan para muchísima conversación. Quisiera darles un minuto a cada uno de nuestros panelistas para que nos hagan una reflexión y el cierre de su participación, por favor, en el orden de sus presentaciones. Comenzamos con Alejandro. Muchas gracias primero, bueno, por la posibilidad de participar acá con el resto de los panelistas. Me parece que es un problema que tenemos siempre en salud, ¿sí? Que es realmente qué agrega valor y qué no agrega valor, ¿sí? Yo creo que gran parte de lo que muchas veces se presenta, lo que se lee, lo que se ve en papers, ¿sí? Hoy, porque ahora han salido un sinfín de papers que no aportan nada a la nada misma, ¿sí? O sea, 1000 papers de COVID que no aportaron nada, que se publicaron solamente porque había que generar evidencia, ¿sí? Sobre temas. Entonces, en algún momento, digamos, cuando pase un poquito, digamos, frenesí que tenemos ahora, porque la tecnología está así como caliente, ¿no? Yo creo que vamos a parar la pelota y decir, bueno, mira, la verdad que todo esto que pensábamos no funciona para nada, digamos, y para estas cosas sí funciona. Siempre, digamos, nuestra visión es tener una visión científica y crítica, ¿sí? Probar, testear y descartar, ¿sí? Hay mucho que descartar. Para mí hay mucho que descartar. Gracias, Ale. Sonia. Por cierto, muchísimas gracias por la participación, la visión digamos, de otras experiencias también enriquece un montón. Y simplemente decir que llegó para quedarse, que no creo que esta vez como en esas instancias previas de los inviernos que tenían mucho crecimiento de la inteligencia artificial y después desaparecía, me parece que en esta etapa en realidad tenemos más chance de que perdure más en el tiempo.
Muchísimas gracias. Sol. Sí, bueno, primero tener presente que la dimensión normativa tiene que ser una cuestión de análisis en estos desarrollos tecnológicos. Y también creo que un punto importante que se vincula mucho con lo que dijo Alejandro, esto de tomar en consideración la usabilidad y la utilidad de estos desarrollos tecnológicos y lo importante que es justamente para medir esos usos contar con organismos que certifiquen a los desarrollos tecnológicos y que justamente velen por el cumplimiento de los principios que necesariamente se tienen que tomar en consideración, especialmente en el ámbito de la salud, para implementar estos desarrollos tecnológicos. Muchísimas gracias, Sol. Daniel. Sí, gracias de entrada por la invitación, ¿no? Y bueno, son algunos mensajes parroquiales, ¿no? Como decimos, la parte de cómo tenemos que hacer un push para que la aplicación de AI sea, en el sector salud, sea no nada más por una urgencia sanitaria, ¿no? Que sea algo sostenido, que la historia nos ha enseñado que no ha sido así en medicina, o bueno, en el sector salud. Y comentaba por ahí Alejandro, ¿no? Sí, hay muchísimos fake news, inclusive en temas de AI, ¿no? Y sí, tenemos que ser muy conscientes, leer, validar. Y por último, recordar que nosotros todos no tenemos que ser expertos ni tener gran doctorado ni temas en AI para poder generar un desarrollo. Todos tenemos la capacidad. Importante siempre es el networking, nuestra comunidad. Eso cada vez tiene un mayor peso, ¿no? Porque entre todos podemos crear, digamos, estas grandes soluciones. Y siempre con responsabilidad. Eso es lo más complicado o es lo que a veces dejamos al final porque lo damos por un hecho. Entonces siempre tengamos eso porque pues, se trata de personas esto, ¿no? Entonces muchas gracias y excelente día. Gracias, Daniel. Gracias a todos, a nuestros expertos, panelistas, invitados del día de hoy, a la extraordinaria audiencia que siempre está pendiente de los eventos organizados desde la Red Centroamericana de Informática en Salud. Sigan pendientes de nuestras redes sociales porque estaremos compartiéndoles muchas noticias de interés. Nos vienen muchos eventos y bueno, gracias a todos y me despido de ustedes deseándoles lo mejor y siempre que se cuiden. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.